nos lleva a recordar lo que somos en Cristo Jesús, a recordar dónde el Señor nos ha colocado y permanecer firmes en el Señor desde nuestra identidad y desde nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y para ello, desde luego, vamos nosotros a tener el título de esta palabra que quiero compartirles a ustedes. El título de esta palabra se llama apostasía, y es algo que vamos a ver nosotros su significado y cómo el Señor, hermanos, a una iglesia victoriosa nunca le va a permitir pasar por eso, a menos de que haya alguna persona que en verdad quiera retroceder en los caminos del Señor. Y le voy a compartir mi pantalla en unos momentos. Ahí va a aparecer el título y el versículo que quiero estar leyendo con ustedes está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Lo voy a leer en la Reina Valera, revisión 60, y la escritura dice así, está en sus pantallas, y dice la escritura así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, vuelvo a leer: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, el tema de lo que quiero compartirles a ustedes es la apostasía o apostasía, y basaremos nuestro mensaje en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:3, versículo que ya hemos leído. Muy bien, quisiera expresarles un poquito del contexto en el que el apóstol Pablo escribió esta carta a nuestros hermanos en Tesalónica. Esta carta tenía como objetivo volver a ubicar a nuestros hermanos de aquel tiempo en algunas preguntas que ellos estaban teniendo, en algunas preguntas que ellos le hicieron al apóstol Pablo y que por el espíritu del apóstol Pablo podía contestarlas, incluso inquietudes que ellos tenían. Por ejemplo, una de ellas era que a dónde iban las personas que morían en Cristo, o sea, qué pasaba con las personas que morían en Cristo. Y por eso él les escribe también la primera carta y les expresa que acerca de los que duermen no tenían que ellos estar preocupados, sino que debían de poner su esperanza en la resurrección de los muertos, ya que Jesucristo vendría y resucitaría a las personas que murieron en él. Otra de las preguntas que tenían también nuestros hermanos en Tesalónica era si la venida de Jesucristo iba a tardar, ya había sido, o iba a pasar mucho tiempo. Entonces el apóstol Pablo les escribe su segunda carta, y en una de las inquietudes que tienen nuestros hermanos en Tesalónica, él por el Espíritu se la resuelve. Y eran inquietudes que les estaban llegando a ellos, no precisamente por ellos mismos, por los hermanos en Tesalónica, sino por un grupo de personas que en algún momento empezaron a enseñar que la venida de Jesucristo ya había sido hecha. Incluso el apóstol mismo les dice en los versículos anteriores al que nosotros leímos, en el 1 precisamente le dice que nadie les estuviera inquietando. También en los versículos posteriores como el 3, le dice que nadie los inquietara ni por carta ni por alguna profecía, que no fueran inquietados por nada de respecto a la venida de Jesucristo. Es más, si quiere usted ubicarse conmigo en esta carta a los Tesalonicenses, en el capítulo que nosotros tomamos al principio, que es el 2, segunda a los Tesalonicenses 2. Leímos el versículo 3, pero desde el versículo 2, el apóstol Pablo les dice, bueno, desde el 1, voy a leer el 1, dice:
Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que, o sea, Él empieza a expresarles y le dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. O sea, habla precisamente de lo que Él les habló también en la primera carta, que Jesucristo vendrá por su iglesia, por su amada, y se reunirán con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, si estamos vivos, seremos unidos con Él y transformados nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. Entonces, ese acontecimiento al que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, dice, de la venida de Jesucristo y de nuestro encuentro con Él, de nuestra reunión con Cristo Jesús, les dice el versículo 2, no pierdan la cabeza, dice en la Nueva Versión Internacional, no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. Entonces el día del Señor al que el apóstol Pablo se refiere aquí es a la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él cuando Él venga por su iglesia. Entonces, Pablo consideraba a ese evento como el día del Señor, el día que Jesucristo venga a reunirse con los que le pertenecen a Él. Y Él dice, no pierdan la cabeza. Si bien, hermanos, desde los días del apóstol Pablo, esto de la venida de Jesucristo, esto de la venida del Señor y nuestro encuentro con Él o nuestra reunión con Él desde los tiempos, llamémosle así, desde los primeros tiempos de la iglesia, años 50, años 60, desde esos tiempos ya estaba la inquietud de que cuándo sería la fecha en que regresaría Jesucristo por nosotros y nos llevaría con Él. De esto, hermanos, ustedes y yo también no debemos de perder la cabeza. Como dice aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, debemos de tener nuestra mente y nuestro corazón y nuestros pensamientos puestos en el Señor, sabiendo que Él de por sí va a venir por nosotros, sea que estemos muertos o sea que estemos vivos, el Señor Jesucristo vendrá por los que le pertenecen. No así por las personas que en algún momento tuvieron la oportunidad de conocerlo y se negaron a conocerlo. Ellos no resucitarán el día que Jesucristo venga, ellos resucitarán hasta el juicio final. Pero los que murieron en Cristo resucitarán el día del Señor, el día en que Jesucristo venga en las nubes para recibir a su iglesia que será arrebatada desde la tierra en el aire, y ahí la recibirá y ahí seremos unidos con Cristo Jesús. Le recomiendo que lea primero a los Tesalonicenses capítulo 4, ahí va usted a encontrar un poquito más de detalles de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso les dice en su segunda carta a los Tesalonicenses, no pierdan la cabeza, o sea, que sus pensamientos sigan centrados en que Jesucristo todavía aún no ha vuelto por su iglesia, no nos hemos reunido con Él, no ha sido el día del Señor. Y les dice, no va a venir, o sea, no va a acontecer esto hasta que venga. Bueno, dice el versículo 3, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la apostasía. La Reina Valera 60, que es la versión que nosotros leímos de inicio, dice apostasía. La Nueva Versión Internacional lo tradujo como rebelión, la rebelión contra Dios. Y le voy a comentar el por qué. Bueno, por el significado de la palabra. La palabra griega, de hecho, Reina Valera 60 prácticamente no la traduce, sino nada más la translitera, porque la palabra griega para apostasía es apostasía, apostasía en español y apostasía también es en griego, o sea, no hay nada más hay una transliteración, pero no hay una traducción como tal. Entonces, esta palabra apostasía viene de dos palabras. La primera es sapo, no sapo, no, sapo no, es apo. La primera es apo y la segunda es éstasis. Bueno, estas dos palabras, apo y estasis, que se escribe como S-T-A-S-I-S, estasis, esta palabra apo significa apartarse de.
y estasis significa postura o estado. Entonces definiríamos que apostasía es apartarse de la postura o el estado. Al parecer lo tengo aquí escrito en una diapositiva, se la comparto. Entonces, apostasía diríamos que es apartarse de la postura o el estado. Si usted ha venido siguiendo las reflexiones que le enviamos a diario, le recomiendo, si lo tiene guardado en su celular, busque el número 270. Ahí le va a hablar un poquito acerca de lo que es apostasía. La reflexión número 270, si se da cuenta en la foto aparece el número, si usted puede buscarlo, o por título va a aparecer la palabra apostasía. Nuestro hermano Jonathan Cahn, él lo define así por la palabra apostasía de apo, apartarse, y de estasia o estasis como postura o estado. Entonces es apartarse de la postura o del estado. Ahora bien, el diccionario Vine, define esta palabra como apartamiento, revuelta o apostasía. Es por eso que la Nueva Versión Internacional lo traduce como rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque también apostasía significa revuelta o un grupo de personas que se levantan. De hecho, políticamente es el que se aparta de su partido, el que reniega contra de lo que en algún momento profesó políticamente y ahora ya no lo sigue. A esas personas que se salían de los partidos políticos en los tiempos de los griegos, en los tiempos del apóstol Pablo, que se apartaban políticamente, a ellos les decían apóstatas o que practicaban la apostasía. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo y también en las escrituras se toma como un apartarse de Dios o un apartarse de la palabra de Dios o un apartarse de la fe. Esto sería también apostasía, un apartarse de Dios, un apartarse de la palabra de Dios y un apartarse de la fe. Lo que se creía antes de Dios ahora es prácticamente ir en contra de todo el sistema de creencias que en algún momento se tuvo o se tiene. El ir en contra de todo eso es apostasía. Ahora bien, en el contexto en el que estaba escribiendo el apóstol Pablo en esta segunda carta, refiriéndose precisamente a la apostasía, él les hacía alusión de que Jesucristo no vendría, de que el día del Señor no sería hasta que se manifestara la apostasía. Ahora, quiero expresarle esto, hermanos. A lo mejor nosotros podemos tener un pensamiento muy trágico y decir, va a venir apostasía, entonces toda la iglesia va a renegar en contra de Dios. No, no. O sea, no quiere decir que toda la iglesia a nivel mundial le va a dar la espalda a Dios y entonces se va a apartar de Dios. No. Tampoco quiere decir que todo el mundo en sí, o sea, todo el mundo, todas las personas que habitan el mundo, le den en algún momento la espalda a Dios, porque ciertamente, hermanos, no todo el mundo le ha dado la espalda a Dios. Todavía hay personas que se han vuelto a Dios en arrepentimiento. Lo que sí puedo decirles es que vendría una apostasía global que incluiría prácticamente a personas de todo el mundo, pero no es lo mismo que incluya a personas de todo el mundo a que incluya a las personas de todo el mundo. No sé si alcanzo a explicarme la diferencia. O sea, puede incluir personas de todos los países, puede incluir personas de todos los ámbitos políticos, sociales, religiosos, culturales, etcétera, pero no quiere decir con esto que todas las personas de un país se vuelvan, den la espalda a Dios, den la espalda a su palabra, den la espalda a la fe. No. Quiero decir global porque abarcaría todo el mundo, pero no a todas las personas que habitan el mundo, a ciertas personas, pero sí sería mundial. Esto quiere decir, hermanos, que lo que estamos viviendo hoy en día, o sea, por un lado la iglesia del Señor sigue manteniéndose firme, sigue creciendo en el Señor,
más personas cada día llegan a la fe en Jesucristo, más personas vuelven su corazón a Dios. Pero asimismo, como muchas personas en el mundo, porque el evangelio sería predicado hasta los confines de la tierra, el evangelio sería predicado hasta el último rinconcito donde haga falta que se predique el evangelio, hasta ahí va a llegar. Pero también así como llega el evangelio, en muchas personas o alrededor del mundo estarán siendo tocadas bajo este espíritu de apostasía. Y muchas personas en algún momento renegarán de su fe. En algún momento ellos determinarán de manera voluntaria, de manera consciente, dejar al Señor por X o por Y, y al contrario también estarán predicando, estarán expresando, estarán diciendo palabras contrarias a lo que en algún momento ellos pudieron creer. Pero sí sería lo que dice la palabra del Señor, tiene que ver con algo global. La apostasía tiene que ver que abarcaría naciones, que abarcaría el mundo, pero que no abarcaría a todas las personas, solamente algunas, pero sí de todos los confines de la tierra. Así es que, amados, no es que toda la iglesia se vuelva, pero sí hay personas que hoy en día, por ejemplo, y desde los días del apóstol Pablo hasta nuestros días, porque son días peligrosos, con gente peligrosa, gente que apostatará de la fe, gente que renegará lo que cree, gente que en algún momento como dice aquí la palabra, perderá la cabeza, sus pensamientos y su mente se confundirán y empezarán a decir a lo mejor, no, pues creo que Dios no existe, creo que Jesucristo no es Dios, creo que Jesucristo no vino en carne, y empieza una serie de cosas donde las personas reniegan de lo que antes en algún momento creyeron. Entonces, todo esto tiene que ver con que Cristo no vendrá hasta que el mundo sea contaminado de este espíritu de apostasía, y la iglesia también en algún momento sufra estos atentados. Pero por otro lado, hermanos, la iglesia seguirá creciendo, la iglesia seguirá avanzando en el Señor. No quiere decir esto, vuelvo a repetírselo porque tiene que quedarnos claros, no es que toda la iglesia se va a volver en contra de Dios, sino una parte de lo que en algún momento se llamó iglesia, voltearían, le darían la espalda al Señor y apostatarían de la fe, se apartarían de lo que creen, se apartarían de lo que en un momento creyeron. Es más, es prácticamente decir que si en algún momento ellos recibieron a Cristo, con sus palabras y con sus acciones, ahora le dicen prácticamente: sal de mi vida, no quiero ya nada contigo. Eso es principalmente el espíritu apóstata, que se puede dar en iglesias, se puede dar en congregaciones, se puede dar en personas a nivel mundial. Ahora, quiero expresar algo que nuestro hermano Jonathan Cahn expresó en esa reflexión 270, y él hablaba precisamente de que no solamente era apartarse, por ejemplo, de la palabra, de la fe y de Dios, sino que también es apartarse del ser, apartarse del estado del ser. Por ejemplo, Dios nos hizo seres donde el Señor al principio dijo varón y hembra los creó. O sea, somos lo que somos porque Dios dijo lo que somos. De hecho, los animalitos, las especies, todo Dios lo puso conforme a su ser, conforme a su estado. El ser humano Dios lo puso en un estado. Desde luego, el ser humano, escuchando la voz de Satanás, se apartó del estado original en el cual estaba, y desafortunadamente hemos visto cómo ese espíritu ha venido desde los días de Noé hasta nuestros días, atrapando gente para que apostate en el sentido del ser, del estado de la persona, de lo que es en realidad. Y hoy podemos ver cómo la sociedad quiere cambiar la manera de pensar, porque también apostasía lo que ataca, hermanos, es el sistema de pensamiento, es la mente y el corazón de las personas, es la manera de pensar. Entonces, ¿cómo cambia la sociedad hoy en día una manera de pensar? Por ejemplo, hace muchos años atrás, dentro de nuestra sociedad o de muchas sociedades en otros países,
Ellos consideraban el homosexualismo como algo antinatural. En algún momento se consideró como enfermedad, pero la misma sociedad hoy en día ya lo considera como algo natural. El lesbianismo y el homosexualismo lo consideran como algo natural. Entonces las personas y otras perversiones y otras desviaciones sexuales los van considerando como algo natural, porque cambia la manera de ver las cosas en la persona, ese espíritu apóstata que influencia en el corazón de la sociedad, en la mente de la sociedad. Entonces el Señor está resguardando a su iglesia de todo esto, pero aún, hermanos, hemos tenido noticias, principalmente en los Estados Unidos, donde iglesias, y digo entre comillas, iglesias cristianas, están abriendo sus puertas a personas lésbicas, homosexuales, transexuales, donde son bien recibidos en el sentido de que Dios te ama tal cual eres, tú vente, es más, si quieres casarte hombre con hombre pueden hacerlo, y son iglesias que aparentemente se llaman cristianas. Eso es apartarse del estado en el que el Señor los había colocado en algún momento. Esto se está dando, hermanos, en los Estados Unidos, esto se está dando también en Europa. Entonces, esa influencia, o sea, ¿quién iba a pensar, no, que iglesias cristianas estuvieran en contra precisamente de la palabra? Ya editoriales mismas, entre comillas, vuelvo a repetir, cristianas, están editando ya Biblias que van a ser Biblias de arcoíris, y no porque sean de los colores. Hay una Biblia muy bonita de estudio que se llama Biblia arcoíris, pero que ahora van a sacar otra Biblia de arcoíris, pero con el arcoíris o la bandera del arcoíris, que usted y yo sabemos que es antibíblico todo eso, que tiene que ver con toda la ideología de género, con toda esa bola de nieve que ha venido a nivel mundial cambiando la manera de pensar en cuanto al género humano, que ya el hombre puede ser del género y la mujer del género que desee, que los niños pueden ser del género que deseen. Entonces esa bola de nieve que viene arrasando ya ha influenciado las editoriales cristianas para sacar Biblias donde le quiten o donde le pongan algunos versículos que aprueben o que estén a favor de la ideología de género. Amados en el Señor, todo esto se va dando. Lo que el Señor está haciendo en este tiempo es fortalecer a su iglesia en fe, es fortalecer a su iglesia en la palabra, es fortalecer a la iglesia en su sistema de creencia, en su pensamiento que tiene para con Dios, para que no seamos influenciados por eso. Porque si el mundo está en apostasía, hermano, qué bueno, o sea, es la corriente del mundo, pero la iglesia no tiene que ser afectada por esto. La iglesia no tiene que ser afectada por ninguna forma de pensamiento que no esté basada en la palabra del Señor. Otra de las cosas que está siendo afectado y que es antibíblico es el sentido de la maternidad, el sentido de la paternidad también, el sentido de criar hijos, el sentido de que el Señor nos dio también la capacidad de poder criar, de poder procrear juntamente con Él. Hoy en día todo eso se está atentando en contra de la misma naturaleza. Ahora hay mujeres hoy en día que ya no quieren ser mamás. La maternidad a veces, en vez de ser una bendición, para ellas es un asunto de complicación o de maldición prácticamente. O sea, no anhelan el ser madres. En vez de eso, no quisieran tener hijos, y a veces, si el Señor a veces les dice, no, pues vas a tener 3, 4 o más, a veces el pensamiento es, no, hace muchos años aquí en México se sembró un pensamiento de pocos hijos para darles mucho. Ese pensamiento en algún momento suena como bueno, o sea, suena bueno. Algunas personas pueden decir, pocos hijos para darles mucho, sí, la crisis, ¿cómo está? O sea, el mundo bombardea con esos pensamientos,
Y en algún momento la iglesia también se toma la píldora y dice, no, pues sí, hay que planificar los hijos, ya la tierra está llena, el Señor ya no nos llamó a llenar la tierra, pero si el Señor quiere que tengamos hijos, si el Señor quiere que seamos padres, no debemos de estar influenciados por una forma de pensamiento que se arraigó en la iglesia, pero que no fue de la palabra, que no fue de la fe. Y si en algún momento el mundo dijo pocos hijos para darles mucho, hermanos, ese no es un texto bíblico. Esa no es una palabra de Dios que esté fundamentada en la misma escritura. No es una palabra de Dios donde nosotros podamos ejercer fe. Eso fue un pensamiento humano, ese fue un pensamiento antinaturaleza prácticamente, porque el Señor nos llamó a procrear, a llenar el mundo de sus hijos, de gente que pueda en el nombre del Señor manifestar al Dios vivo en esta tierra. Y ciertamente, o sea, la crisis humanitaria está fuerte, la crisis económica está fuerte, pero si los hijos vienen de parte del Señor, el Señor estará respaldando la cantidad de hijos que el Señor quiera que nosotros tengamos. El Señor respaldará para nosotros la cantidad que Él determinó que nosotros vayamos a criar y a tener. Hoy en día hay mujeres que no quieren tener hijos, o sea, no los quieren tener. Es más, andan promoviendo hasta que los hijos los tengan los hombres y no ellas, o sea, porque no aman la maternidad, cosa que el Señor puso en cada una de ellas, de las mujeres. Entonces, esto va en contra de la naturaleza. Aparte de eso, el punto del aborto. Hoy en día la iglesia tiene que estar parada firme, hermano. Cuando nosotros en el Señor oigamos a alguna persona hablar del aborto, nosotros tenemos que pararnos firmes en el Señor con una mentalidad de reino y decirle, momento, estás atentando contra la vida de una persona que se está gestando en el vientre de mamá. Y como se ven impulsadas muchas mujeres y hombres también impulsados a de esta manera deshacerse de un pecado que cometieron, porque a veces no fue ni siquiera un error, sino un pecado que cometieron, ahora quieren abortar a la persona que llevan dentro, la quieren matar. Entonces esa forma de pensamiento antivida, esa forma de pensamiento asesina, se va metiendo aún dentro de las mismas congregaciones, dentro de las mismas iglesias, en todas las personas que han abandonado su corazón de Dios. Y de eso el Señor nos guarda también. Cuando el Espíritu del Señor pone esa gracia de poder procrear, esa gracia de poder tener en el vientre un bebé, es una buena oportunidad en el Señor para que esa persona que se está formando el día de mañana glorifique y honre el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el asunto del género, el asunto del aborto, todo el asunto globalista que está, del globalismo más bien que está hoy en día imperando a nivel mundial, toda esa bola de nieve que ha venido sobre el mundo ha afectado a algunas congregaciones, y de esto es de lo que el Señor nos habla en Tesalonicenses, que vendría apostasía, que vendrían tiempos, amados, en el Señor, donde en algunos cristianos su corazón se estaría volcando nuevamente hacia el diablo, nuevamente hacia el mundo y nuevamente hacia el pecado. Pero los que estamos firmes en el Señor, nuestro corazón cada día se aferra más a Él. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué hacemos en estos tiempos donde vemos a nuestro alrededor, o donde vemos en pantallas, o donde vemos en la internet, o donde veamos, Señor, que gente se está volviendo a ti? Y el Señor me daba dos palabras: permanecer y perseverar. El Señor me daba dos palabras, iglesia, para nosotros. Si bien el mundo y algunas personas de la iglesia están apostatando, no quiere, esto también, hermanos, nos tiene que quedar claro en algún momento. No quiere decir que una persona, porque deje a lo mejor ya de congregarse en una iglesia, es una persona apóstata, y la señalemos y digamos, no, pues ya se perdió prácticamente. No, tenemos que ver, porque cada caso, cada persona es un caso diferente. Algunas personas realmente llegaron a iglesias y a congregaciones
pero no hubo un nuevo nacimiento, no hubo una vida de Dios en ellos y realmente se alejaron otra vez, se fueron de las congregaciones o de las iglesias, pero no hubo una apostasía porque realmente nunca llegaron a pertenecer al Señor. Sus sistemas de creencia en sus pensamientos nunca estuvieron firmes en el Señor. O sea, si usted, hermano, y yo vemos a personas que no dieron testimonio de una vida digna del Evangelio, que no dieron frutos dignos de arrepentimiento, que todo el tiempo las vimos prácticamente iguales desde que llegaron, se congregaban, cantaban o no lo hacían, llegaban, estaban en la reunión, pero en algún momento no los vimos. Puede ser que a lo mejor no sean apóstatas, porque realmente no se entregaron al Señor y después le dieron la espalda. Puede ser personas que se alejaron porque ya estaban lejos. Puede ser personas que ya no estaban en Cristo porque nunca realmente estuvieron en Él. Ahora, a lo que se refiere la Escritura, esa personas, hermano, que realmente nosotros las vimos entregadas al Señor. Hay gente, hermano, que la vimos consagrada al Señor y que en algún momento, como dice Tesalonicenses, perdió la cabeza. Su mente empezó a contaminarse y se apartó del Señor. El apóstol Jorge nos platicaba y ya nosotros lo habíamos leído también en alguna noticia en internet, de un varón que escribió un libro muy leído por muchos jóvenes. O sea, los jóvenes han leído y tienen en sus manos un libro que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Entonces, este libro ha sido una gran bendición para muchos jóvenes. Los jóvenes que han leído este libro ha sido una tremenda bendición para ellos. Les ha ayudado en su vida emocional, sentimental y les ha ayudado bastante. Pero últimamente, meses atrás, no sé si a finales del 2019 o ya dentro de este año, se dio la noticia de que este varón se retractó prácticamente lo que escribió y ahora se retractó de ser cristiano. Ahora él ya prácticamente no lo es. Ahora, ¿qué hacemos ante esto? No, pues entonces vamos a sacar los libros y quemarlos. No, no los queme, porque si a usted le han sido de bendición, si esa palabra le fue de bendición, esa palabra no es de él, esa palabra no es de este varón, esa palabra se la dio Dios. Dios le dio esa palabra a ese varón. Entonces esa palabra o ese libro que escribió es de Dios. Las personas a veces nos hacemos dueñas de lo que tenemos y nosotros decimos, no, pero esto es mío, yo me retracto. Momento, si alguien expresa una gran verdad, por decirlo así, ahorita estoy compartiendo yo este mensaje, a alguien le bendice o le edifica, qué bueno, y gracias a Dios es palabra del Señor. Pero imagínense si yo pierdo la cabeza, como dice Tesalonicenses, y al rato yo declino de la fe y digo, no, yo me retracto de todo lo que dije, pero si yo lo que dije vino de Dios en algún momento y alguien lo tomó y lo siguió, sígalo tomando, porque viene de Dios. No importa que la persona el día de mañana reniegue de lo que dijo, si vino de Dios, vino de Dios. Lo mismo, este varón que escribió, le dije adiós a las citas amorosas, si ha servido de bendición ese libro no es de él, ese libro el Señor le dio para que escribiera. Y si ahora él reniega, pues en el nombre del Señor, él sabrá las cuentas que tiene que darle al Señor, pero a jóvenes los ha llevado a edificar su vida. Lo mismo, amado, en el Señor en todo. En todo en el Señor tenemos que ver cómo las personas que en algún momento a lo mejor las vimos consagradas al Señor y ahora reniegan. Puede ser también que aún no han llegado a un estado de apostasía. Puede ser que estén viviendo en pecado, que aún todavía el Señor les dé oportunidad de reconocer su condición. Porque también puede ser personas que se deslizaron, puede ser personas que en algún momento el pecado volvió a dominarlos y ahora están vencidos por el pecado, pero que todavía en su corazón el Espíritu les está hablando, aún no hay apostasía. Cierto, a lo mejor puede haber enfriamiento, a lo mejor puede haber consecuencias drásticas sobre su vida en este tiempo de apartarse, de apartar su corazón de la santidad, pero todavía creen en la existencia de Dios, todavía saben que el Señor Jesucristo les puede salvar, les puede perdonar, pero están en un camino muy riesgoso.
Están en un camino muy peligroso si están siguiendo sus deseos continuos de pecar. Entonces, tenemos que ver también la situación de personas que en algún momento se apartaron por cuestiones de pecado. El Señor, a través de esta palabra, les está haciendo un llamado a que vuelvan. Si el Espíritu del Señor aún todavía le está hablando, el Señor le está diciendo vuelve, porque llegará un punto donde ya no hay retorno, llegará un punto donde el corazón se va endureciendo, donde se va encalleciendo la conciencia, donde hay personas que entre más lejos se van del Señor, más apartados van a estar y no habrá punto de retorno, no habrá Espíritu Santo que les convenza de regresar. Pero si el Espíritu del Señor le está hablando a alguna persona en esta noche o en esta tarde o en esta mañana, no sé si hay alguna hora en que tú pudieras estar viendo este video, y si el Señor en este momento te está hablando y te está diciendo vuelve, vuelve al Señor porque hay oportunidad. Pero la apostasía, en la apostasía renegar es otra cosa. No es el que pecó y se siente mal y deja de asistir, pero después vuelve, se arrepiente y el Señor lo perdona. La apostasía tiene que ver con un espíritu que le da la espalda al Señor y ya no quiere regresar con Él, que reniega en contra de lo que una vez creyó, que reniega en contra de Jesucristo, que no vuelve otra vez a tomar en el Señor su fe. Apostasía no tiene punto de retorno. La apostasía es para perdición y para condenación de manera voluntaria, y tiene que ver con personas que en algún momento probaron de todos los bienes del reino del Señor y ahora dijeron que no, ahora dijeron todo lo contrario, ahora dicen no, eso es mentira, ahora yo no creo en eso. Bueno, que el Señor tenga misericordia, pero en la apostasía, amados, en el Señor no hay un punto de retorno. Y todo esto va a manifestarse a nivel global. Todo esto va a manifestarse a nivel global. Y vuelvo a repetirse, dos palabras me dio el Señor: permanecer y perseverar. La palabra permanecer, busqué una cita bíblica para que estuviera acorde a lo que quiero recomendarle. Está en Primera de Juan 2:24. Si gusta buscarlo en su Biblia, Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 24. Se lo voy a leer en las dos versiones que tengo, en la Reina Valera 60 y Nueva Versión Internacional. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El apóstol Juan, hermanos, tanto en el Evangelio como en sus cartas, él habla mucho de la palabra permanecer. En el Evangelio de Juan toma las palabras de Jesús y le dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Habla de permanencia, y permanencia es llegar para quedarse, es estar en un lugar para hacer morada, es estar en un lado y no irse, pero no solo de manera pasiva, sino de manera activa. Porque si yo llego a mi casa, no solo llego a dormir, sino llego a hacer quehaceres, llego a habitarla y digo, aquí vivo. Es permanecer, es estar ahí. El que llega a Cristo tiene que permanecer en las palabras que ha oído, tiene que permanecer en las palabras que ha escuchado. Cuando nosotros escuchamos la palabra, tiene que ser mezclada con fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no solamente cuando creímos, amados, no solamente en el momento en que recibimos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, sino que hay una constante en que cada palabra que oímos de parte del Señor aplicamos fe y creemos a lo que Dios nos está diciendo. Cuando nosotros creemos a lo que Dios nos dice, eso es permanecer en Él. Y cada vez que oímos una palabra que viene de parte del Señor, podemos decir amén, podemos decir sí, porque esa palabra es la base, es el fundamento de mi fe. Esa palabra hace que yo permanezca en el Hijo. Ahora,
Hay aquí algo muy importante, hermanos. Recuerde que únicamente los que estamos en Cristo somos personas salvas, somos personas que cuando venga Cristo nos iremos con Él. Esto lo expreso porque dice, el que permanece en lo que oye de parte del Espíritu, de la palabra de Dios, el Hijo permanecerá en él y él permanecerá en el Hijo, y ambos permaneceremos en el Padre. Se lo vuelvo a leer en Nueva Versión Internacional, Primera de Juan 2:24, dice, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Y esto es muy importante, dice, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Si permanecen en lo que el Señor nos dijo, dice la palabra del Señor que tendremos permanencia en el Hijo y en el Padre. Es estar ahí en lo que hemos escuchado de parte de Dios. Y hay otra palabra que le decía que es perseverar. Mateo 10:22, busque el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Mateo 10, 22. Mire, hay cosas de las que viene hablando aquí el Evangelio de Mateo, que son cuando Jesús envía a los 12 a predicar el Evangelio. Desde el versículo 16 les empieza a hablar de las persecuciones que tendrían por causa de él. Y después de hablarle de las persecuciones y de lo que vendría sobre ellos en algún momento, mire, por ejemplo, el versículo 21 es muy impactante de Mateo 10. Mateo 10:21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Dígame si esta palabra no está pero muy fuerte, hermanos. O sea, que llegaría el Evangelio, Jesús dijo, y en algún momento hasta los hijos entregarían a la muerte a los padres. Hermanos, yo he visto, a lo mejor en películas o en testimonios también vivos, de hermanos que han padecido la muerte y la persecución y los han entregado y los han delatado cuando los han perseguido los propios de su familia. Como lo dice la palabra del Señor, dirán, aquí está, este es el hereje, este es el que recibió aquel Jesús. Y amados, muchos cristianos de los tiempos de los evangelios, de los tiempos de Pablo, de los tiempos de los discípulos, murieron de esa manera. Los papás decían, ahí está mi hijo, mátenlo, porque es un hereje, porque es una persona que está en contra de lo que le hemos enseñado. Amados, creo que en este tiempo no hemos llegado a tal, pero aquí la palabra de Dios es muy fuerte en esto. Y en ese contexto, por eso le leí un ejemplo, en ese contexto está el versículo 22, dice, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Esto es tremendo. Todo el mundo los odiará. Hermanos, cuando yo leo estas palabras, uno a veces se quiere hacer el chistoso con la gente del mundo. Uno a veces quiere ser agradable a la gente del mundo. Y cierto, a veces por la gracia del Señor, pues uno no le cae mal. Pero el Señor dijo que nos odiarían. A lo mejor por un lado se están riendo con nosotros y dice, ay, sí, pero por detrás quisieran matarnos. Ahora, el mundo nos odiaría. Jesús lo dijo, el mundo los va a odiar. Pero dice el versículo en su segunda parte, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Dice en la Reina Valera 60, se lo leo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin será salvo.
A lo mejor alguien de nosotros diga, pero es que porque yo predicar el evangelio, ahora me corrieron de mi trabajo, ahora mis padres me desheredaron, ahora mis papás están en contra mía. Pues felicidades, felicidades en el Señor. Si eso ha pasado en ti, gloria a Dios. Ahora mi esposa, mi esposo se opone contra mí, mis hijos me critican. Si es por Cristo, te felicito. Si es por Cristo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Y es más, lo expresa: el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Y esas palabras me impactan, hermano, porque la salvación lo recibimos desde que creímos en Cristo, pero es algo que se cuida, que se guarda con temor y temblor hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que guardemos lo que el Señor nos ha dado, en esa santidad del Señor, en esa perseverancia en el Señor, el que se mantenga perseverando. Hay otra cita bíblica que está en Mateo 24:13, con las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora en otro contexto, pero un contexto también bastante fuerte. Evangelio de Mateo 24:13. Dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amados en el Señor, si usted lee el contexto, habla de las señales del fin del mundo, habla de los acontecimientos que han estado pasando también y que van a pasar. Habla de las pestes, habla de los terremotos, habla de toda la devastación que vendría sobre el mundo. Y dentro de ese contexto dice que el amor de muchos se enfriará. El 12, si usted lee el 12, dice que el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, puede que a algunos, en algunas congregaciones, iglesias, les esté afectando, y por eso muchos en este tiempo estén retrocediendo, estén renegando incluso. No, pues yo iba antes. Hermano, ¿cuánta gente tenemos hoy en día que conocemos, que vamos conociendo también? Yo en algún momento me congregué, es que yo iba, pero ahora ya no voy. Bueno, puede ser, como le decía hace un momento, que no sea un apóstata porque realmente nunca se entregó al Señor. Pero, ¿qué de las personas que en algún momento nos hemos encontrado con personas que han sido pastores, que han estado al frente de congregaciones, de hermanos que han ministrado, de personas que han estado compartiendo la palabra y que hoy ya se enfrió su amor por Dios? Pero dice la palabra del Señor: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea, la salvación es de principio a fin. No es nada más ya soy salvo y que venga Cristo. No, soy salvo, vivo la vida en esta tierra perseverando, permaneciendo en Cristo hasta que Él venga por mí. ¿Qué cosas vamos a pasar? No lo sabemos. Como le decía hace 8 días, puede que el día malo venga a su vida, pero si usted tiene toda la armadura de Dios, permanecerá firme cuando haya pasado todo. Puede que vengan ataques en sus pensamientos, en su forma de creer. ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios está conmigo? Y nuevamente viene el Espíritu de Dios a confirmar por la palabra que ciertamente Dios está contigo. Viene a confirmar por la palabra que el Espíritu del Señor en algún momento te hace experimentar la gloria y la presencia de Dios, y a certificar que lo que creíste es verdad, aunque las circunstancias digan lo contrario. Recuerda que la prueba, hermano, sobre la cual a veces nos mete el Señor es la prueba de la fe, es la prueba de lo que hemos creído. Es de lo que nosotros hemos dicho que creemos, sobre eso vendrá la prueba. Por eso tenemos que correr, por eso tenemos que luchar y por eso tenemos que guardar en el Señor la fe. Tenemos que correr como fieles atletas del Señor en la carrera que nos es propuesta. Tenemos que luchar contra las huestes del infierno
que se oponen ante el propósito que Dios tiene con nosotros. Tenemos que guardar la fe, tenemos que conservar la palabra que el Señor nos ha sembrado a través de otros siervos, a través de la lectura y a través de lo que Dios nos ha dado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nada de lo que pase a nuestro alrededor haga que cambien nuestros pensamientos, que nada de lo que digan, que nada de lo que está aconteciendo sea un factor de influencia en nuestra manera de pensar para con Dios. Y esto lo podemos blindar siempre manteniéndonos firme en la esperanza, manteniéndonos firme en la palabra que el Señor nos ha dado a nosotros, orando en todo tiempo, permaneciendo en el Señor, confiados en que Dios dijo y Dios hará. Amados en Cristo Jesús, la mejor vacuna para la apostasía, la mejor vacuna que nos puede inyectar el Señor en contra de esa apostasía es la palabra del Señor, es la fe a la palabra que el Señor nos ha dado. Así es que, amados en Cristo Jesús, yo quisiera en este momento que como iglesia oráramos y le dijéramos: Señor, gracias, porque solamente por tu gracia es que somos sostenidos. El mundo se puede estar cayendo en pedazos, pero yo sigo creyendo en lo que tú un día me dijiste. Yo sigo creyendo en lo que ayer me dijiste. Yo sigo creyendo en lo que hoy en la mañana me dijiste. Y yo sigo creyendo en lo que ahorita, en este momento, tú me estás diciendo. Porque yo, Señor amado, no seré un apóstata. Yo seré una persona que glorificará tu nombre y ayude a aquellos que en algún momento vayan camino a esa perdición. Seré una luz para los que en ese momento, Señor, de oscuridad, les alumbre y puedan volver al camino de Dios y no lleguen a un camino sin retorno. Amada iglesia, permanezcamos, perseveremos en la palabra, en el espíritu, en la oración, luchando, corriendo, guardando en el Señor, estando firmes en nuestro Señor Jesucristo. Si quiere usted ponerse de pie,